hay una pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta, porque parece incómoda, porque suena ingrata, porque uno siente que no tiene derecho a formularla, pero que muchísimas personas se han hecho alguna vez, quizá en silencio, quizá de madrugada, quizá mirando al techo cuando todo está en calma. Después de todo lo que he dado, ¿por qué siento que ya no me respetan como antes? No es una pregunta nacida del ego, no es orgullo herido, es cansancio del alma, es la fatiga profunda de quien ha estado presente durante años, de quien sostuvo hogares, levantó familias, cargó responsabilidades, escuchó problemas ajenos, renunció a muchas cosas sin hacer ruido. Es la pregunta de quien no se siente víctima, pero sí desgastado, de quien no pide aplausos, pero sí un mínimo reconocimiento humano. Porque el dolor no está en cumplir años. El verdadero dolor aparece cuando sientes que tu historia pesa menos, que tus palabras ya no generan silencio, que tu experiencia ya no se busca, sino que se pasa por alto. Y ese dolor casi nunca se expresa, se traga, se disimula, se esconde detrás de una sonrisa educada y una frase amable. Nunca se me va a olvidar aquella escena. No fue dramática, no hubo reproches ni enfrentamientos y quizá por eso dolió más. Era una comida familiar cualquiera, de esas que se repiten una y otra vez, conversaciones cruzadas, risas rápidas, interrupciones constantes, teléfono sobre la mesa. Yo estaba allí, sentado, presente, pero sin peso. En un momento sentí la necesidad de decir algo importante, no una queja, no una crítica, era una reflexión que llevaba días rumiando por dentro, algo que me había costado ordenar, pensar, madurar. Empecé a hablar con calma, sin elevar la voz, esperando ese gesto tan simple y tan humano, una mirada, un silencio breve, una atención real. No llegó. Seguí hablando unos segundos más, convencido de que alguien levantaría la cabeza. Nadie lo hizo. Las conversaciones siguieron pasando por encima de mis palabras, como si no existieran. Entonces hice lo que muchos hemos hecho demasiadas veces. Me callé, sonreí, asentí con la cabeza y seguí comiendo como si nada. Pero por dentro algo se rompió. No fue rabia, no fue enfado, fue algo más hondo, más silencioso, más peligroso. Fue la sensación de volverte invisible sin previo aviso. De descubrir que, aunque sigues ocupando una silla, ya no ocupas el mismo lugar. Y lo más duro no fue que no me escucharan los demás, sino que por un instante yo mismo dudé de mí. Me pregunté si aún tenía algo valioso que decir, si mi voz seguía teniendo sentido, si mi experiencia todavía merecía ser compartida. Y cuando esas preguntas aparecen no se van fácilmente, se quedan, se instalan, empiezan a erosionar por dentro, despacio, sin hacer ruido, porque el respeto no se pierde de golpe. Se va diluyendo cada vez que te minimizas, cada vez que callas por no molestar, cada vez que eliges desaparecer para que todo esté en calma. Ahí empezó todo. No en esa mesa, sino en una toma de conciencia interior. En ese instante incómodo en el que uno entiende que algo profundo necesita ser revisado, no fuera, dentro. Y fue entonces cuando descubrí algo que nunca nadie me había explicado con claridad. El respeto no se pierde porque los demás cambien, sino porque a veces uno deja de ocupar su lugar. Pero hay algo más. Hay otra actitud que transforma radicalmente la forma en que los demás te miran y te tratan.
Una actitud que muchas personas buenas han olvidado practicar y que paradójicamente no tiene nada que ver con imponerse, discutir o levantar la voz. Tiene que ver con aprender a permanecer en silencio sin desaparecer. Porque no todo silencio es virtud. Hay un silencio que nace del miedo y otro que nace de la fortaleza interior. Y cuando una persona aprende la diferencia, algo cambia. Su presencia empieza a pesar. Su mirada se vuelve firme. Y sin decir una sola palabra de más, el respeto comienza a regresar. Y de eso es de lo que quiero hablarte a continuación. Esa noche, ya en casa, la escena no se me iba de la cabeza. No era la primera vez que ocurría algo así, pero sí fue la primera vez que decidí no distraerme, no encender la televisión, no justificar lo ocurrido. Me senté en silencio y cuando uno se sienta en silencio de verdad, empiezan a hablar cosas que durante años hemos callado. Comenzaron a aparecer pensamientos incómodos, pensamientos que muchos reconocen, pero pocos se atreven a escuchar hasta el final. Pensamientos que no hacen ruido, pero que pesan. ¿Será que ya no importo como antes? ¿Será que poco a poco he dejado de contar? ¿Será que por querer ser bueno, por evitar conflictos, por no complicar la vida a nadie, me he ido apagando sin darme cuenta? Y luego apareció esa pregunta que duele más que todas las demás, porque no señala a nadie fuera, sino a uno mismo. Y si he confundido el amor con aguantarlo todo, porque con los años uno descubre algo inquietante. Muchas personas buenas no pierden respeto por falta de valores, sino por exceso de concesiones, por ceder siempre, por adaptarse a todo, por priorizar la paz externa a costa de la paz interior. Y lo hacen con la mejor intención, con fe, con amor auténtico, pero también con miedo. Miedo a molestar, miedo a ser rechazado, miedo a quedar solo. Y entonces surge otra pregunta aún más profunda, más honesta, más transformadora. ¿En qué momento empecé a perder el respeto y si ese momento empezó dentro de mí? Porque el respeto no desaparece de repente. No hay un día exacto ni una escena concreta. Se va erosionando despacio, casi sin notarlo. Cada vez que callas algo que te duele para no incomodar. Cada vez que dices que sí cuando por dentro todo grita que no. Cada vez que te haces pequeño para que otros no se sientan incómodos. Cada vez que te restas importancia para mantener una armonía falsa. Y lo más duro es que no lo haces por debilidad, sino por amor mal entendido, por fe mal aplicada. Porque te dijeron que ser bueno era aguantar, ceder, callar, soportar, y nadie te explicó que amar también es decir la verdad, que la caridad sin verdad se convierte en autoabandono, que una vida entregada pero sin límites acaba vacía por dentro. Durante mucho tiempo pensé que el respeto venía de fuera, que dependía de cómo me miraban los demás, de cómo me trataban, de si me escuchaban o no. Hoy entiendo algo distinto. Muchas veces el respeto empieza a desaparecer cuando uno deja de mirarse a sí mismo con dignidad, no por mala fe, no por falta de valores, sino por cansancio, por desgaste emocional, por querer ser siempre el comprensivo, el disponible, el que nunca da problemas. Esa escena fue un espejo y lo que vi no me gustó. Vi a alguien bueno pero cansado, disponible pero diluido, presente pero sin peso. Y ese descubrimiento dolió pero también despertó. Porque cuando uno se mira con verdad ya no puede seguir viviendo igual. Y fue ahí, en ese silencio incómodo, donde apareció otra actitud decisiva
que cambia por completo la manera en que los demás te tratan, la capacidad de asumir tu propia responsabilidad sin culpar a nadie. Porque hay un momento en la vida en el que uno deja de preguntarse qué hacen los demás contigo y empieza a preguntarse qué estás permitiendo tú. Y cuando una persona asume eso con humildad y firmeza, sin victimismo y sin dureza, algo cambia. Su postura interior se endereza, su mirada se afirma y el respeto poco a poco empieza a regresar. Y de eso es de lo que quiero hablarte ahora. Con el tiempo entendí algo que cambió por completo mi manera de mirar la vida y las relaciones. El respeto no se exige, se refleja. No se pide, no se reclama, no se impone, se proyecta. Y se proyecta cuando una persona empieza a ordenarse por dentro, cuando deja de vivir fragmentada, diciendo una cosa, sintiendo otra y permitiendo una tercera. Cuando recupera esa coherencia interior que con los años a veces se va perdiendo sin darnos cuenta. Porque llega un momento en la vida en el que uno se acostumbra a sobrevivir, a adaptarse, a ir tirando. Y en ese proceso, poco a poco, se va traicionando en pequeñas cosas, no grandes traiciones, sino renuncias silenciosas. Callas lo que te importa, permites lo que te duele, aceptas lo que no es justo, y cada una de esas pequeñas concesiones va restando peso a tu presencia. Ordenarse por dentro es un acto de valentía. Significa volver a preguntarte qué sientes de verdad, qué piensas de verdad y qué estás permitiendo por costumbre o por miedo. Significa dejar de justificarlo todo con frases como no pasa nada, cuando por dentro sí pasa. Significa dejar de confundir paz con silencio y amor con aguante. Aprender a poner límites fue, para mí, una de las lecciones más difíciles y más liberadoras. Porque nadie nos enseñó a hacerlo bien. Nos dijeron que poner límites era ser duro, egoísta, poco cristiano, y no es verdad. Poner límites sin dureza, pero sin culpa, es un acto de justicia. Es decir, esto sí, esto no, sin gritar, sin herir, sin humillar, pero con firmeza. Cuando una persona aprende a hacer eso, algo cambia inmediatamente en su postura interior. Se endereza. Y cuando uno se endereza por dentro, los demás lo notan. También entendí que muchas decisiones no las tomamos desde la verdad, sino desde el miedo. Miedo a perder afectos, miedo a quedar solo, miedo a generar conflicto, y el miedo siempre nos encoge, nos hace pequeños, nos vuelve manejables. Vivir desde la verdad, en cambio, no significa ser agresivo ni inflexible. Significa ser honesto. Significa dejar de actuar para agradar y empezar a vivir para ser fiel a lo que uno es. No se trata de volverse frío, ni distante, ni egoísta. Todo lo contrario. Se trata de volver a ocupar tu lugar, el lugar que nunca debiste abandonar. Ese lugar interior desde el que amas sin desaparecer, ayudas sin anularte, das sin perderte. Cuando una persona ocupa su lugar, no necesita imponerse, no compite, no lucha por atención, simplemente está. Y ese estar tiene peso. El respeto verdadero no llega cuando levantas la voz ni cuando te haces notar a la fuerza. Llega cuando tu presencia vuelve a tener densidad. Y esa densidad no viene de la edad, ni del cargo, ni del rol que ocupas en la familia o en el trabajo. Viene del carácter, de una vida interior trabajada, de una fe vivida con madurez, no infantil, no culpabilizante, no basada en el miedo, sino en la verdad y el amor. Porque una fe madura
no te hace pequeño, te hace firme, no te borra, te afirma, no te quita voz, te da peso. Y cuando esa fe empieza a encarnarse en la vida diaria, en las decisiones, en los silencios, en los límites, en la manera de mirar y de hablar, el respeto empieza a regresar de forma natural, sin forzarlo, sin pedirlo. Ahí empezó un cambio silencioso. Nadie aplaudió, nadie comentó nada, pero algo se movió dentro. Y cuando algo se mueve de verdad por dentro, tarde o temprano se refleja fuera. Hoy miro atrás y agradezco profundamente aquella escena incómoda, porque aunque en su momento dolió, fue una llamada, no una llamada ruidosa, no una advertencia evidente, sino de esas que llegan en silencio casi de puntillas, de esas que si no las escuchas, la vida acaba repitiéndote una y otra vez, cada vez con más fuerza, cada vez con más desgaste interior. Entendí algo que con los años se vuelve evidente. Muchas personas buenas pierden respeto no porque fallen, no porque hagan daño, no porque vivan mal, sino porque se olvidan de sí mismas, porque se van dejando para después, porque se acostumbran a vivir para todos menos para su propia conciencia. Y ese olvido no ocurre de golpe, ocurre lentamente, a base de pequeñas renuncias que parecen virtudes. La fe cristiana, bien vivida, no nos llama a desaparecer, no nos pide que nos borremos, no nos invita a anularnos en nombre del amor, nos llama a amar con verdad, a entregarnos desde la libertad, no desde el miedo, a servir sin perder la dignidad, a dar sin vaciarnos por dentro. Cuando una persona, especialmente a partir de los 50 años, recupera su centro, su vida interior, su criterio y su capacidad de discernir, algo cambia. Ya no necesita imponerse, ya no necesita justificar cada decisión, ya no necesita demostrar nada. Su sola presencia habla y esa presencia empieza a ser respetada. El respeto vuelve cuando vuelves a respetarte, cuando te escuchas, cuando te cuidas, cuando dejas de vivir desde la culpa y empiezas a vivir desde la conciencia. Y eso se traduce en situaciones muy concretas de la vida diaria. Por ejemplo, en la familia. Muchos padres y madres mayores de 50 años sienten que han pasado de ser referentes a ser consultados solo cuando conviene. Hijos adultos que deciden sin contar, que opinan sin escuchar, que interrumpen o minimizan. Aplicar todo lo que hemos hablado no significa reclamar autoridad ni exigir obediencia. Significa recuperar el lugar interior, hablar menos pero con más verdad, no opinar de todo, no estar siempre disponibles, aprender a decir, esto es importante para mí, sin gritar, sin reprochar y aceptar que no todo depende de ti. Cuando un padre o una madre deja de sobreproteger y empieza a respetarse, los hijos, aunque al principio no lo entiendan, empiezan a mirar distinto. En la pareja ocurre algo parecido. Muchos matrimonios largos no se rompen por falta de amor, sino por falta de verdad. Uno de los dos se acostumbra a ceder siempre, a callar, a adaptarse, a no molestar. Y un día se da cuenta de que vive al lado de alguien que ya no lo ve. Recuperar el respeto aquí no pasa por reproches del pasado, sino por volver a ocupar tu lugar, por decir con calma lo que sientes, por dejar de aceptar dinámicas que te apagan, por vivir la fe no como resignación, sino como camino de madurez. Cuando uno cambia su postura interior,
la relación se recoloca, aunque sea incómodo al principio. En el trabajo, para quienes aún trabajan o incluso para quienes se jubilaron recientemente, el respeto también se juega en lo cotidiano. Personas con experiencia que empiezan a sentirse desplazadas, ignoradas, tratadas como si ya no aportaran. Aplicar lo aprendido aquí no es competir con los jóvenes ni imponer experiencia, es marcar presencia. No justificar cada opinión, elegir cuándo hablar, no regalar tu saber, valorar tu recorrido y aceptar que hay etapas que se cierran, pero sin perder dignidad. El respeto profesional no siempre viene de lo que haces, sino de cómo te colocas. Incluso en la iglesia sucede algo parecido. Personas muy comprometidas, muy entregadas, que acaban cansadas, quemadas, invisibles, porque incluso en la iglesia sucede algo parecido y es importante decirlo con verdad y con amor, porque la iglesia está formada por personas y donde hay personas hay luces y también cansancios, confusiones y heridas silenciosas. Hay hombres y mujeres profundamente comprometidos, fieles, constantes, que llevan años sirviendo sin hacer ruido, personas que siempre están, que nunca fallan, que se ofrecen cuando nadie más lo hace. Y sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de ellos acaban cansados, quemados por dentro, invisibles a los ojos de los demás. No porque no amen, al contrario, precisamente porque aman de verdad. El problema aparece cuando, sin darnos cuenta, empezamos a confundir el servicio con el sacrificio constante. Cuando creemos que servir a Dios significa decir siempre que sí. Cuando pensamos que poner límites es egoísmo, falta de fe o comodidad espiritual. Cuando asumimos que cuanto más nos anulamos, más agradamos a Dios. Y esa idea, aunque muy extendida, no es evangélica. Es humana. Es fruto de una fe mal entendida. Muchas personas buenas dentro de la comunidad viven con una especie de culpa permanente. Culpa por descansar, culpa por decir que no pueden, culpa por necesitar tiempo para sí mismas, culpa por no estar disponibles siempre. Y esa culpa va erosionando el alma. Poco a poco, el servicio deja de ser una fuente de alegría y se convierte en una carga. Se sigue haciendo por obligación, porque nadie más lo hará, porque no queda bien negarse, y ahí empieza el desgaste. El cansancio no aparece de golpe, aparece lentamente. Primero es físico, luego emocional y finalmente espiritual. La persona sigue yendo, sigue cumpliendo, sigue ayudando, pero por dentro se va apagando. Ya no hay gozo, ya no hay libertad. Y cuando el corazón se apaga, aunque la acción continúe, algo esencial se ha perdido. Dios no quiere servidores agotados, resentidos o anulados. Dios no necesita héroes cansados ni mártires permanentes. Dios quiere personas vivas, libres, conscientes, maduras, personas que sirvan desde la elección, no desde la presión, desde el amor, no desde la culpa, desde la verdad, no desde el miedo a decepcionar. Jesús mismo nos lo mostró con claridad. Él se retiraba, decía que no, se alejaba de la multitud para descansar, no curó a todos, no respondió a todas las demandas, no se dejó arrastrar por la urgencia constante
y nadie puede decir que amó poco o que sirvió mal. Al contrario, su servicio era fecundo precisamente porque nacía de una vida interior profunda y ordenada. Cuando una persona dentro de la iglesia aprende a servir sin perderse, algo cambia de manera muy concreta. Empieza a elegir mejor. Deja de hacer muchas cosas, pero las pocas que hace, las hace con el corazón entero. Su presencia deja de ser automática y empieza a ser significativa. Ya no está por obligación, sino por convicción. Ya no habla desde el cansancio, sino desde la verdad, y entonces su palabra empieza a pesar más. Curiosamente, cuando alguien se respeta a sí mismo dentro de la comunidad, los demás empiezan a respetarlo también. No porque haga más, sino porque su servicio tiene profundidad, porque no se diluye, porque no se quema, porque no vive desde la queja silenciosa, y eso se nota, se percibe, se agradece. Poner límites en la iglesia no es falta de fe, es madurez espiritual. Es reconocer que no somos imprescindibles, que Dios no depende de nuestro agotamiento, que la obra de Dios continúa incluso cuando descansamos. Y cuando alguien entiende esto de verdad, sirve mejor, vive con más paz y transmite una fe más sana, porque el verdadero servicio no te rompe por dentro, te construye, no te anula, te afirma, no te esclaviza, te libera. Y cuando el servicio nace de ahí, deja huella. También en las amistades ocurre algo muy parecido y con los años uno empieza a verlo con más claridad. Cuando eres joven, buscas cantidad, presencia, movimiento, te adaptas más, toleras más, pero con el paso del tiempo, y especialmente a partir de cierta edad, descubres algo que no te dijeron antes. No todas las relaciones merecen el mismo lugar en tu vida. Y esta toma de conciencia no llega desde el orgullo ni desde la dureza, sino desde el cansancio emocional, porque hay amistades que sin mala intención se convierten en una carga. Personas que solo buscan desahogarse, que siempre tienen un problema, una queja, una urgencia. Te llaman, te escriben, te buscan, pero casi nunca para escucharte, sino para descargarse. Tú escuchas, acompañas, sostienes, y cuando cuelgas, te quedas más cansado que antes. Hay otras amistades que aparecen solo cuando necesitan algo, un favor, un apoyo, un consejo, una presencia. No son malas personas, simplemente se han acostumbrado a que tú siempre estés, a que siempre digas que sí, a que siempre tengas tiempo, y sin darse cuenta y a veces sin mala fe, te van utilizando como apoyo emocional permanente. Respetarte aquí significa elegir, y elegir a esta edad duele, porque elegir implica aceptar que no puedes estar para todos, que no todas las relaciones son recíprocas, que algunas se sostienen solo porque tú las sostienes. Y eso no es amistad, es desgaste. Durante mucho tiempo muchas personas confunden la fidelidad con la permanencia. Creen que ser buen amigo es estar siempre pase lo que pase, aunque eso implique desaparecer uno mismo. Pero la verdadera amistad no te vacía por dentro, te sostiene, te humaniza, te da vida. Aprender a no estar siempre disponible es una de las lecciones más difíciles, porque aparece la culpa, la sensación de estar fallando, el miedo a parecer egoísta.
Pero cuidar tu tiempo y tu energía no es egoísmo, es responsabilidad. Nadie puede dar lo que no tiene. Y cuando uno se vacía del todo, acaba dando desde el resentimiento o la obligación. No justificar tu ausencia también es clave. No necesitas explicar cada vez por qué no puedes quedar, por qué no respondes al momento, por qué necesitas silencio. Cuando te justificas en exceso, sin darte cuenta, te colocas en una posición inferior, como si tu tiempo valiera menos que el de los demás, como si tu descanso necesitara permiso. El respeto también se construye cuando sabes retirarte a tiempo, no de forma brusca, no con reproches, no con desprecio, sino con claridad interior, aceptando que hay relaciones que cumplieron su función y ya no acompañan tu momento vital. Y soltar eso no es traición, es honestidad. Cuando una persona aprende a poner límites en la amistad, algo cambia. Algunas relaciones se enfrían, sí, otras desaparecen, pero las que quedan se vuelven más verdaderas, más limpias, más respetuosas. Porque ya no están sostenidas por la necesidad, sino por la elección mutua. Y ocurre algo curioso. Cuando te respetas en tus amistades, los demás empiezan a respetarte también, porque perciben que no estás por obligación, que tu presencia es un regalo, no un derecho adquirido. Y eso eleva el valor de la relación. La madurez no consiste en rodearte de muchos, sino en caminar acompañado de quienes suman vida. Y eso, aunque al principio duela, termina trayendo paz. Y hay una situación todavía más silenciosa, pero profundamente real: la soledad. Una soledad que no siempre se ve desde fuera, porque no siempre es física. Hay personas rodeadas de gente que, sin embargo, se sienten solas por dentro. Personas que hablan, que cumplen, que están presentes, pero que no se sienten verdaderamente escuchadas, ni tenidas en cuenta, ni valoradas en lo más profundo de lo que son. Esta soledad suele aparecer con más fuerza a partir de cierta edad. Cuando los hijos ya hicieron su camino, cuando el trabajo pierde protagonismo o desaparece, cuando algunas amistades se enfrían, cuando el ritmo del mundo parece ir más rápido de lo que uno puede o quiere seguir, y entonces aparece una pregunta silenciosa, difícil de formular: ¿qué lugar ocupo ahora? No es una pregunta triste en sí misma, pero puede volverse dolorosa si no se afronta con verdad. Muchos intentan llenar esa soledad buscando fuera más actividad, más compromisos, más ruido, más personas, pero llega un momento en el que uno descubre que ninguna presencia externa puede llenar un vacío interior si ese interior está descuidado. Por eso, aplicar todo lo que hemos hablado aquí significa algo muy concreto: dejar de buscar fuera lo que solo puede nacer dentro. Construir una vida interior rica no es encerrarse, ni aislarse, ni vivir de recuerdos. Es aprender a estar contigo sin miedo, a escucharte sin huir, a reconciliarte con tu historia, con tus aciertos y con tus errores, con lo que fue y con lo que no pudo ser. Porque muchas soledades no vienen de estar solos, sino de estar en guerra con uno mismo. Cuidar la relación con Dios en esta etapa de la vida se vuelve esencial, no como refugio para escapar del mundo, sino como espacio para habitarlo con sentido. La oración deja de ser petición constante y se convierte en conversación, en descanso, en presencia, en saberte acompañado incluso cuando nadie más está. Y esa certeza poco a poco transforma la experiencia de la soledad. Cuando una persona se reconcilia con su propia historia, algo muy profundo se sana.
Deja de vivir desde la nostalgia amarga o desde el reproche. Empieza a mirar su vida con misericordia. Y desde ahí descubre que su valor no ha disminuido con los años, que su dignidad no depende de cuántos lo rodean, ni de cuántos lo llaman, ni de cuántos lo necesitan. La dignidad nace de cómo te habitas, de cómo te tratas cuando nadie te ve, de cómo te hablas cuando estás a solas, de cómo cuidas tu mundo interior. Y cuando una persona vive así, incluso la soledad cambia de rostro. Ya no es abandono, puede convertirse en espacio, en profundidad, en oportunidad de crecimiento. Y ocurre algo muy hermoso. Cuando alguien aprende a estar bien consigo mismo y con Dios, deja de mendigar presencia. Ya no necesita llenar cada silencio, ya no teme quedarse solo. Y desde esa libertad interior, paradójicamente, las relaciones que llegan son más verdaderas, más limpias, más respetuosas, porque quien se habita con dignidad nunca está del todo solo. Cuando una persona empieza a vivir así, algo muy hermoso ocurre. El mundo puede seguir siendo el mismo. Las personas pueden no cambiar del todo, pero tú sí cambias. Y eso lo cambia todo. Porque ya no vives mendigando respeto. Ya no necesitas validación constante. Ya no te defines por cómo te tratan, sino por cómo te sostienes. Y desde ahí el respeto llega. No siempre de todos, no siempre como esperas, pero llega. Y sobre todo, llega el respeto más importante, el tuyo. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si te has visto reflejado en alguna de estas situaciones, te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo reflexiones que ayudan a vivir la fe, la madurez y la vida cotidiana con más profundidad y sentido. Dale like al video si este contenido te ha servido. Y te leo en los comentarios. ¿Has vivido alguna experiencia similar? ¿En qué momento sentiste que algo dentro de ti pedía un cambio? Y quédate con esta verdad para el alma, una verdad que sostiene y libera. Cuando te ordenas por dentro y caminas con Dios desde la verdad, el respeto deja de ser una lucha y se convierte en un fruto natural de una vida en paz.